Venerable Maestro Samael Aum Weor, Buda Buda Maitreya Ella Mater Kalki Avatara Kalki, A de la nueva era de Acuario, de la nueva era de Acuario, el despertar de la conciencia, TGMARIOFASEA. Nosotros necesitamos despertar primero que todo, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras, si continuamos con la conciencia dormida? Más valdría ser analfabetas, pero despiertos. Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo, no tienen conciencia de que están dormidos, y eso es precisamente lo grave. Samael Aum Weor, AUMTATSATTANPANPAZ, http www.GNOSIS.GASABIDURIA.AMOR.PODER. El despertar de la conciencia. Samael Aum Weor. 2. Asociaciones psíquicas que conducen al despertar. Son innumerables las escuelas. Por todas partes abundan escuelas y autores que se combaten mutuamente. En la Catedral de Notre Dame de París, dibujado en el suelo, aparece un laberinto. Recordemos al laberinto de la isla de Creta. En el centro de aquel laberinto estaba el Minotauro cretense. Se dice que Teseo logró, pues, orientarse en medio de ese laberinto, hasta llegar a donde existía el Minotauro, y enfrentándose en lucha cuerpo a cuerpo, le venció. La salida de ese laberinto fue posible mediante el hilo de Ariadna, que pudo llevarle hasta la liberación final. Resulta interesante que, precisamente, en el piso de la Catedral de Notre Dame de París, fue dibujado ese laberinto maravilloso. Indudablemente, todo esto es algo que nos invita a la reflexión. Orientarnos no es cosa fácil. El laberinto de las teorías es más amargo que la muerte. Mientras algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen que son dañosos. Mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra. Cada escuela presume que tiene la verdad y el laberinto es, pues, muy difícil. Cuando uno consigue llegar al laberinto tiene que habérselas en lucha cuerpo a cuerpo con el Minotauro cretense, es decir, con su propio ego, con el yo, con el mí mismo, con el sí mismo. Y solo logra uno salir del centro del laberinto mediante el hilo de Ariadna, que debe conducirnos hasta la luz. Pero la mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de tantas escuelas y de tantas confusiones. ¿Cómo hacer para orientarnos? ¿De qué manera? Obviamente, nos debe interesar el despertar de la conciencia. Solo así podemos, verdaderamente, caminar con éxito dentro de aquel misterioso laberinto. Pero, mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos. Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan. Hay quienes con la cabeza rellena de teorías, creen haber descubierto ya el camino secreto, aunque anden bien dormidos. Parece increíble, pero hay maestros de la Gran Logia Blanca, verdaderos gnósticos en el sentido trascendental de la palabra, despiertos radicalmente, autorrealizados absolutamente. En lenguaje alquimista diríamos, sujetos que tienen ya en su poder la gema preciosa, y sin embargo, no saben ni leer ni escribir. Absolutamente analfabetas, pero eso sí, autorrealizados y despiertos. En cambio, vemos en el camino de la vida, dentro de diversas escuelas y denominaciones, y sectas, órdenes, etc., sujetos con la cabeza rellena de teorías, individuos con rica AGACAC. 3. Erudición, pero con la conciencia completamente dormida, ignorantes ilustrados, que, no solamente no saben, sino lo que es peor, ni siquiera saben que no saben.
Esos se pierden. Cumplidas sus 108 existencias, ingresan en la involución sumergida de los mundos infiernos. Pero ellos creen que van muy bien, eso sí, y cuando se les interroga, demuestran una erudición sorprendente. Mentes chispeantes con conceptos relampagueantes, con proverbios luminosos, contundentes y definitivos. Pero, ¿de qué le sirve todo eso? Nosotros necesitamos despertar primero que todo, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras, si continuamos con la conciencia dormida? Más valdría ser analfabetas, pero despiertos. Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo, no tienen conciencia de que están dormidos, y eso es precisamente lo grave. Cualquiera puede saber que 2 más 2 es 4, pero otra cosa es tener conciencia de que 2 más 2 es 4. Hay verdades sumamente simples que cualquiera, intelectualmente, las repite y cree que se las sabe, cree que tiene conciencia de ellas, mas no tiene conciencia de ellas. Si se quiere despertar realmente, tenemos que empezar por reconocer que estamos dormidos. Cuando alguien reconoce que está dormido, es señal completa de que ya comienza a despertar. Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente, no. Cualquiera puede decir automáticamente, sí, estoy dormido. Pero otra cosa es estar consciente de que está dormido, y eso es diferente. Existe una gran diferencia, pues, entre el intelecto y la conciencia. En el mundo práctico, tenemos nosotros que aprender a determinar asociaciones específicas, inteligentes, para la vida en los mundos superiores. Durante el mal llamado estado de vigilia, estamos asociados con todos los seres humanos, ya a través del trabajo, o en el hogar, o en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Durante las horas del sueño existen también asociaciones, y estas son el resultado específico de aquellas mismas que tenemos en el mundo físico. Por ejemplo, si un sujeto XX, no importa quién, vive en la cantina, obviamente, sus asociaciones serán con briagos, y en los mundos internos, durante las horas del sueño y después de la muerte, su vida será de cantina, relacionado con cantineros, con vagabundos, de toda especie. Si alguien se asocia con ladrones y bandidos, en los mundos internos, durante las horas del sueño, vivirá entre bandidos y ladrones. Así pues, nosotros debemos determinar aquí y ahora, en el mundo físico, el tipo de asociaciones que queremos, y durante el sueño y después de la muerte. Al estar reunidos aquí, nos conviene, porque el resultado será que nos asociaremos también, durante las horas del sueño y después de la muerte. Samael Aun Weor. 4. Muy bonito es estar asociados, durante las horas del sueño aquí mismo en este templo, estudiando los misterios de la vida y de la muerte. Muy bonito es estar asociados nosotros, en sí, dedicados al estudio después de la muerte. Pero eso solamente es posible si nos reunimos frecuentemente. Así pues, nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que deseemos. Nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que queramos tener durante el sueño y después de la muerte. Comprendido eso, estableceremos bases muy fuertes para el despertar de la conciencia. Necesitamos aprender a vivir, mis caros hermanos, porque sucede que los seres humanos no sabemos vivir, y eso es muy grave. No medimos el tiempo, creemos que este vehículo físico nos va a durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada, se vuelve polvo. El teatro, el cine, es algo que causa daños muy graves al ser humano. En otros tiempos, por ejemplo en la Babilonia, el teatro era completamente objetivo. Tenía como único objeto el estudio del karma y la ilustración que debía darse a los asistentes.
Los actores no se aprendían de memoria ningún papel. Aparecía alguien en escena, sin haber estudiado ningún papel. Sinceramente se autoexploraba a sí mismo, con el objetivo de saber qué era lo que más anhelaba, y eso que más deseaba, era lo que hablaba. Supongamos que quería beber, entonces sinceramente exclamaba, tengo ganas de beber. Otro XX que aparecía por ahí, escuchaba aquella frase y se autoexploraba a sí mismo a ver qué sentía en su interior y lo que sentía, respondía, yo no quiero beber, por el alcohol fui a la cárcel, por el alcohol estoy en la miseria. Si eso era lo que realmente le había sucedido, pues no iba a afirmar algo falso. Cualquier tercero, porque para eso tenían un grupo siempre de actores, aparecía ipso facto. También, no iba a decir otra cosa sino lo que sentía en el fondo de su conciencia, algo que él había vivido, que se relacionaba con lo que estos dos estaban diciendo. Yo, suponiendo, tuve dinero mucho, un hogar hermoso, una mujer, unos hijos, pero por estar bebiendo vino, vean cómo quedé, señores. Más allá aparecía una pobre mujer, otra artista. Perdí a mi hijo por la bebida, perdí a mi hijo por ese maldito licor. Y así comenzaba a desarrollarse un drama, una escena improvisada. Muchas veces podía terminar en la forma más dramática. Los notarios, rigurosamente, escribían, no solamente el desarrollo del drama en sí mismo, sino hasta los resultados finales. Seleccionaban después todavía de tal pieza lo mejor, y en esa forma venían a conocer los resultados kármicos de tal o cual escena. Habían muchas escenas de amor, escenas de guerra, pero en todas surgía siempre lo espontáneo, lo natural, no algo que artificiosamente el intelecto inventaba. No, lo que surgía es aquello que cada uno de los actores había vivido. Ese era el arte objetivo de Babilonia. AGACAC 5. Entonces, realmente, mis caros hermanos, los actores eran muy diferentes. La música que se usaba instruía debidamente al cerebro emocional. Era una música especial. Ellos sabían perfectamente que en el organismo humano existen, dijéramos, ciertos ganglios, dijéramos, que se han formado con los sonidos del universo, y sabían manejar todos esos ganglios, todas esas partes del ser, mediante las diferentes combinaciones musicales. Así, instruían, por medio de la música, al cerebro emocional. Ustedes saben que una marcha guerrera le da a uno ganas de marchar, que una música fúnebre lo pone a meditar, a reflexionar, que una música dijéramos romántica le trae recuerdos de los tiempos idos, etcétera, etcétera, y sus noches de amor. Ellos combinaban inteligentemente los sonidos para instruir también, sabiamente, al cerebro emocional. Vean ustedes qué interesante. El centro del movimiento solía también recibir enseñanzas mediante danzas sagradas. Esas danzas eran importantísimas en Babilonia. Cada movimiento equivalía a una letra, y el conjunto de letras contenía determinadas oraciones, determinadas tesis, determinadas antítesis, determinadas instrucciones. Así todo el auditorio recibía una cultura riquísima. Era otro tipo de teatro. Los artistas no se llamaban artistas, sino ORFeístas, que interpretadamente significa sujetos que sienten, con entera precisión, las actividades de la esencia, de la conciencia. Pero después de la cultura greco-romana, el teatro se degeneró, y ya los orfeístas desaparecieron, y surgieron entonces los llamados artistas cómicos, los actores. Recuerdo muy bien que todavía hace unos 50 años, poco más o menos, a los actores se les llamaba vulgarmente comediantes, y se les miraba con mucho desprecio. Por la Edad Media, había una ley promulgada que obligaba a los actores a rasurarse, a quitarse todos los signos de la masculinidad. ¿Con qué objeto?
Con en primer lugar debían ellos, claro está, maquillarse según el drama que tuviesen que ejecutar. Segundo, pues, se quería ante todo hacérseles diferenciar del resto de las personas. Sabían que esos actores modernos tienen, dijéramos, una irradiación peligrosa, infecciosa, altamente HANASMUSSIANA, y rasurándose, quitándose los signos de la masculinidad, cada cual podía evitar pasar cerca de ellos, o darles la mano. Si ustedes observan cuidadosamente la vida de los llamados artistas de teatro, sentirán, y, si son un poquito sensitivos, podrán captar el tipo de radiaciones janasmusianas que ellos emiten y que infectan la mente de las gentes. Hoy ya pasó esa costumbre, ya no hay ninguna ley promulgada en ese sentido contra ellos. Ya se les da la mano, ya se les trata de igual a igual y hasta se les quiere imitar. Así, ellos pueden destilar perniciosamente sus ondulaciones de Janasmusen en las mentes de todas las personas. Duele un poquito tener que decir esto, porque hay muchas gentes que viven, pues, del drama, de la escena, en fin, que son actores. Pero nosotros tenemos que colocarnos en el plano de las realidades concretas. Samael Aun Weor. 6. Ya las personas que han pasado de los 50 años recordarán, precisamente, que hace medio siglo todavía se les miraba con desdén, se les trataba como simples cómicos o comediantes, etcétera, etcétera. Claro, ellos se abrieron paso y ahora se les considera de igual a igual, pero no por eso dejan de emitir sus ondulaciones, que son terriblemente peligrosas. Naturalmente que ellos aprenden papeles de memoria, absolutamente subjetivos, de cosas que existieron o no han existido nunca, comedias, dramas que pueden tener o no tener ninguna realidad, que son únicamente producciones de sus mentes y el honorable público, ante las tablas del escenario, duerme terriblemente. Cuando digo, duerme, lo pongo entre comillas. Quiero pues afirmar, en forma enfática, que la conciencia de los que asisten entra en el sopor más profundo por el sueño. Incuestionablemente, este tipo de arte subjetivo realmente viene a acabar con la necesidad de las percepciones reales. ¿Qué es un turilla? Un turilla es un hombre que puede hablar con su propio Dios interno, cara a cara. Pues bien, este arte de tipo subjetivo, realmente, nos impide el llegar al estado de turillas, por eso resulta pernicioso. En nombre de la verdad yo les digo a ustedes que, en lo personal, no me agradan a mí, absolutamente, el cine ni la televisión. Cuando alguna vez por curiosidad he estado mirando algo en televisión, después he tenido un remordimiento de conciencia espantoso. He tenido que proceder a limpiar todos los elementarios que se formaron en mi aura, y no vuelvo a quedar tranquilo hasta que desintegro el último de ellos. Porque sucede que al ver esas escenas, uno con la mente repite automáticamente lo que está viendo y entonces la esencia ante la mente toma forma. Con la esencia de la mente, como dijera Mr. Leadbeater, se forman elementarios iguales a los que uno ha visto en la pantalla, que se roban parte de la conciencia de uno, que vienen a vampirizarle a uno su propia conciencia. Esos, ya establecidos en la mente, causan mucho daño. Se roban, repito, una parte de la conciencia de uno, se convierten en criaturas vivientes dentro de uno. Cuando he estado mirando, repito, una televisión o un cine, después he tenido que sufrir mucho, desintegrando los elementarios que se forjaron en mi mente, se formaron. Y logró, al fin, desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Por tal motivo, definitivamente renuncié a la televisión y al cine, a todo. Les explico, para que ustedes sepan orientarse, porque si uno quiere verdaderamente llegar a despertar, tiene que saber vivir.
si uno quiere desenvolverse conscientemente en los mundos internos, convertirse en un investigador competente de la vida en los mundos superiores, obviamente tiene que promover sus propias asociaciones. Asociaciones como la que en este momento tenemos, estamos reunidos en plena asamblea, son extraordinarias. Estamos platicando sobre el despertar de la conciencia, y eso es AGACAC 7. Magnífico, porque estamos promoviendo asociaciones extraordinarias en los mundos superiores. Al ir ustedes ahora a sus casas, al caer los cuerpos de ustedes dormidos en sus respectivos lechos, obviamente saldrán del cuerpo, y al salir del cuerpo, es claro que vendrán a reunirse entre sí, nuevamente, en la forma que están reunidos esta noche aquí en el físico, así se reunirán allá también, en el astral, para lo mismo, para el estudio del despertar, y es claro, que recibirán allí, la ayuda de los maestros de la fraternidad oculta. Están promoviendo, pues, asociaciones extraordinarias para los mundos superiores, pero si ustedes no estuvieran aquí, sino en una cantina, en una casa de juegos, en un cabaret, al dormir sus cuerpos esta noche, la esencia de cada uno de ustedes afuera, es decir, sus valores internos ya afuera, se encontrarían nuevamente, se asociarían pero ya no sería, para estudiar el despertar de la conciencia. La conciencia se irá despertando y al fin un día quedará completamente despierta. Una vez despierta la conciencia, estaremos lo suficientemente preparados como para ver el camino por sí mismos, el camino que ha de conducirnos, realmente, a la liberación final. Pero, ¿cómo podríamos ver por sí mismos el camino, si no nos esforzamos en despertar? ¿Pueden acaso los dormidos ver el camino? Entonces necesitamos despertar, ¿verdad? Cuando uno despierta comprende lo que es. Hace uno un inventario de lo que tiene, de lo que le sobra y de lo que le falta. Muchas facultades que uno cree que tiene, no las tiene y mucho que no sabe que tiene, realmente, tiene. Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo cuando está despierto. Porque un dormido, ¿cómo va a hacer un inventario de sí mismo? ¿Qué sabe de sí mismo el dormido? Así pues, despertar es fundamental, vital. Pero, para despertar, hay que saber vivir. Escrito está que, el que con lobos anda, a aullar aprende. Tenemos que saber con quiénes andamos, cuál es el tipo de asociaciones que vamos a crear en la vida práctica. Debemos saber seleccionar nuestras amistades, porque eso es definitivo. Conforme nos esmeremos en el vivir inteligente, la conciencia se irá haciendo cada vez más despierta, hasta que al fin podrá un día despertar. Al despertar, podemos darnos cuenta del estado lamentable en que nos encontramos. El ser humano, normalmente, tiene tan solo el cuerpo planetario. ¿Cuál es el cuerpo planetario? El cuerpo físico con su asiento vital, es claro. Más allá del cuerpo físico, lo único que hay es una suma de agregados psíquicos inhumanos, nuestros defectos psicológicos mismos, asumiendo dijéramos, formas alegóricas: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que continúa después de la muerte? Una suma de agregados psicológicos. Sí, decimos que después de la muerte continúa un montón de diablos, no estamos exagerando, es verdad. Llamémoslos ira, codicia, envidia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que continúa. Samael Aun Weor 8. No poseemos, ciertamente, un centro, dijéramos, permanente de conciencia, no, desafortunadamente, la esencia está enfrascada entre todos esos agregados inhumanos. No hay pues, una individualidad permanente en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. La individualidad es algo que hay que lograr. Si queremos individualizarnos, debemos desegoistizarnos.
Solo mediante la desegoistización es posible la individualización. ¿En qué forma podríamos desegoistizarnos? Eliminando los elementos inhumanos que llevamos dentro. ¿Cómo podríamos eliminarlos? Solo después de haberlos comprendido. Nosotros podemos, por ejemplo, saber que tenemos ira, pero no tenemos conciencia de que tenemos ira. Eso es diferente. Necesitamos hacernos conscientes del proceso de la ira. La ira tiene muchas metamorfosis y muchas raíces. Hay ira por la lengua, hay ira por el ánimo, hay ira por la palabra, o digo por la mente, son distintas formas de la ira. Hay formas de la ira que se deben al amor propio. Alguien ofende nuestro amor propio y sentimos ira. Hay iras que son por los celos, existen ataques de ira provocados por el odio, etcétera, etcétera. Hay que investigar todos los aspectos de la ira, no desde un punto de vista meramente intelectivo. No se trata de investigar la ira en forma abstracta, sino nuestra ira particular, que es diferente. Si vamos por la calle, por ejemplo, y de pronto alguien nos insulta sin motivo alguno y reaccionamos furibundos, es obvio que al llegar a casa debemos reflexionar, ¿por qué reaccioné yo en esa forma? ¿Cuál fue la causa causorum para haber reaccionado? Hacerse consciente de ese aspecto de la ira. Otro día cualquiera tuvo un ataque de ira por celos, habrá que reflexionar sobre esos celos. ¿Por qué se provocaron esos celos? Y así, conocer cada faceta de la ira. Lo mismo debe ampliarse o llevarse a todos los otros defectos que llevamos dentro. La eliminación solamente es posible con la ayuda de la Divina Madre Kundalini. Alguien puede comprender que tiene un error, un defecto psicológico y sin embargo continuar con él. Eliminación es distinta. Solamente es posible eliminar con la ayuda de Devi Kundalini. El mayor grado de poder de Devi Kundalini se halla en el sexo. No quiere decir esto que por el motivo de no tener un individuo mujer, o una mujer no tener varón, no vayan a eliminar sus errores. Claro, siempre contarán con la ayuda de la Madre Kundalini. Lo que quiero decir es que la fuerza principal de Devi Kundalini está en el sexo, y que si alguien tiene la suerte de tener una esposa, o una mujer que tiene su marido, bien pueden trabajar en la forja de los cíclopes y solicitar a Devi Kundalini, en pleno trabajo, elimine tal o cual defecto psicológico que ya se ha comprendido debidamente. Así es como vamos, muriendo de instante en instante, de momento en momento. Ante todo es necesario hacernos conscientes de lo que significa la muerte del yo. La base, el fundamento de cualquier progreso estriba en la muerte, porque, solo con la muerte, adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Sucede que la mayor parte de los estudiantes esoteristas se olvidan de la muerte. Solo piensan en perfeccionarse, adquirir poderes, en lo que sea, pero olvidados de la muerte. AGACAC 9. Si uno va al cine, quiere decir que se olvidó de la muerte, ¿verdad? Porque cuando uno quiere morir en sí mismo, no va al cine, ya no le interesa el cine. Porque yo no he visto que a un muerto, a un cadáver metido entre un ataúd le interese el cine. Si uno se está distrayendo, muy bonito, con la televisión, está demostrando hasta la saciedad que se olvidó de la muerte, porque ningún cadáver se va a sentar a ver televisión. Esto de la autorrealización es algo muy serio, no se puede tomar en juego. Si es autorrealización lo que queremos, la base es la muerte. En la iglesia gnóstica vemos nosotros que no falta siempre un gran ataúd. Precisamente, una de las cámaras de la iglesia gnóstica es mortuoria. Allí ve uno un hermoso y bellísimo ataúd. En las logias, también, nunca falta un ataúd. Es lamentable que aquí no tengamos un ataúd, cuando aquí debería haberlo. Debería estar visible, ¿no? Porque es muy importante. Corchete que abre ... corchete que cierra. En todo caso, el ataúd
aunque sea pequeño, es el símbolo viviente de que estamos dispuestos a morir, de que es necesario morir para ser. No olvidar la muerte. Con justa razón, los monjes de la Cartuja, en España, tienen un saludo muy especial. Hermanos, de morir tenemos. Contesta el otro monje. Hermano, eso ya lo sabemos. Ese es su saludo, cada vez que se encuentran. Hermano, de morir tenemos. Hermano, eso ya lo sabemos. A nosotros no nos interesa la muerte del cuerpo físico. Ese lo podemos perder no más. Al salir de esta casa, en cualquier momento, en la misma cama podemos caernos de la cama al suelo, morir, resbalar en una cáscara en cualquier calle, matarnos. Eso no es lo importante. Lo que nos interesa es la muerte del yo, del mí mismo. Ese yo que tenemos adentro nos hace horribles. Si ustedes estuvieran despiertos, podrían evidenciar lo que les estoy diciendo. Las radiaciones que carga toda persona que tiene el yo son muy semejantes a las del conde Drácula, siniestras. Cuando yo estoy en meditación, por ejemplo, solo, y viene alguien por ahí que tenga yo, desde lejos siento sus vibraciones que son siniestras, son las mismas del conde Drácula. Son desagradables, siniestras, izquierdas. El yo nos hace a nosotros verdaderamente inmundos, en el sentido más completo de la palabra. Así pues, uno cuando ya consigue eliminar el yo, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva dentro, queda, entonces sí, radicalmente despierto, en un 100% despierto. Eso es obvio. También es necesario vestirnos con los cuerpos existenciales superiores del ser. Me viene en estos momentos a la memoria cierta instrucción recibida en noches pasadas. Allí, en el mundo astral, me tocó vivir una escena muy interesante. Se me hizo, pues, sentir como perseguido, aunque estaba consciente, pero unos venerables provocaron una escena, pues, de persecución. Samael Aun Weor. 10. De pronto, encerrado yo en cierta casa, fui visitado, y todos ellos, los venerables de la fraternidad oculta, cantando me instruyeron en forma deliciosa. Me dijeron, pues, que la persecución de la ley, no refiriéndose a estas leyes terrenales, sino a las leyes del karma, solamente viene a pasar cuando uno no anda bien vestido y en un rico carro. Es decir, anden ustedes, bien vestidos, en un magnífico carro, y con un buen dinero entre la bolsa y se acabaron las persecuciones. Estoy hablando en un lenguaje que ustedes tienen que saberlo entender. ¿A qué carro se referían los venerables? Al carro de Mercavah. ¿Cuál es ese carro? Ese carro está compuesto por 4 cuerpos: el físico, el astral, el mental y el causal. Eso es ese carro. Cuando ustedes en Cábala oigan hablar del carro de Merkabah, se refiere a los 4 cuerpos bien vestidos. ¿Qué se entiende por un personaje bien vestido en un rico carro? En Cábala, aquel que se ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, y que, aún más, los Acristificado. Ese es un sujeto bien vestido. Y si lleva buen dinero entre la bolsa, ¿qué se está afirmando? Que tiene capital cósmico. Tal capital se consigue haciendo buenas obras, trabajando por la humanidad. Es obvio que a un maestro como el conde Saint-Germain nadie lo va a perseguir. Ah, Jesús de Nazaret, ¿cómo lo van a perseguir los señores del karma? ¿Quién va a perseguir a Jesús de Nazaret? Persiguen al indigente, al infeliz que anda, mal vestido, a pie, todo amolado y sin dinero. ¿Cuál es el infeliz? El indigente mal vestido. El pordiosero, ¿cuál será? El que no ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, Villegas y todo el que llega, Vicente, y toda la gente, don Raimundo y todo el mundo, esos son víctimas de la ley. ¿No los ven ustedes?
Van de aquí para allá, siempre en la desgracia. Nacen sin saber cómo y mueren, sin saber por qué, siempre con una venda en los ojos desde la cuna hasta el sepulcro. Se casan, se llenan de hijos, viven en la pobreza más desgraciada, siempre infelices, siempre perseguidos. Cuando uno se viste bien y tiene un bonito carro y con buen dinero entre la bolsa, se acabó la persecución. ¿Quién perseguiría al conde Cagliostro? Ni siquiera pudo contra él el famoso Luis XV. Lo encerró en la Bastilla, sin duda. Pero ¿ustedes creen que el conde Cagliostro iba a permanecer encerrado allí en la Bastilla, un hombre que manejaba los estados de Ginas? A ratos estaría ahí y a ratos estaría por Roma, por París, por Londres, por todas partes menos en la Bastilla. Cuando salió de la Bastilla, 2 meses después, salió regiamente, espléndidamente vestido, lleno de oro y diamantes por donde quiera, sonriendo alegre ante las multitudes. 10.000 personas lo llevaron sobre sus hombros. Fue un triunfador, ¿verdad? Dicen que lo metieron a la cárcel y que murió en la cárcel. Eso es falso, nadie sabe qué se hizo el conde Cagliostro. ¿Y qué diremos del conde Saint-Germain, de Altos, el gran iniciado? Todavía vive, siempre combatido, jamás vencido. De manera que entonces, hermanos, vistámonos bien, y todo nos cambiará, tengamos un bello carro, y verán ustedes una vida mejor. AGACAC 11. Obviamente tenemos que fabricar ese carro. Empezaremos con el cuerpo astral, eso es necesario. Para eso hay que utilizar el esperma sagrado. Desafortunadamente, las gentes comunes y corrientes no saben apreciar el valor del esperma, lo gastan, lo extraen de su organismo miserablemente. Ahí es donde está todo el poder con el que pueden cambiar la totalidad de su vida y convertirse en dioses, lo tiran, como si fuera nada. Ellos mismos se arruinan, a sí mismos se condenan a la desgracia. Mas si se transforma ese esperma, si se convierte en energía, las cosas cambian. Porque es con esa energía sutilísima del sexo con la que vamos a elaborar el cuerpo astral. Una vez forjado ese cuerpo, formado, podemos viajar con él consciente y positivamente. Uno sabe que tiene un órgano cuando lo usa. Sabemos que tenemos unas manos y brazos, porque los movemos. Sabemos que tenemos pies porque caminamos con ellos. Eso es obvio. Así también, cuando uno se da el lujo de fabricar su cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo, porque puede moverse con ese cuerpo en forma positiva, dinámica. Otro tanto ocurre con el mental. Hay que fabricarlo mediante la transmutación del esperma en energía. Las gentes no tienen una mente propia. Nosotros necesitamos crearnos una mente individual, propia. Solamente se puede crear mediante la transformación del esperma en energía. Y por último, fabricar el cuerpo de la voluntad consciente para manejar todas las circunstancias. Quien es víctima de las circunstancias, no posee el cuerpo de la voluntad consciente. 1. Tiene que aprender a determinar las circunstancias, no que las circunstancias lo determinen. A1. Aquel que todavía es determinado por las circunstancias, es como un leño arrojado entre las embravecidas olas del océano. Es una víctima de todas las calamidades. Uno necesita aprender a determinar sus circunstancias, y eso solamente es posible creando el cuerpo de la voluntad consciente. Tal cuerpo se crea mediante la transformación del esperma en energía. Es con esa energía sutilísima del ser, con la que se va a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Esos 4 cuerpos, físico, astral, mental y causal, constituyen el carro. Ya con el carro creado, solamente falta que penetre en ese carro el conductor. ¿Quién es el conductor del carro? Nuestro propio ser. Pero el ser no va a entrar en un carro que no existe. Hay que crear el carro. Entonces, cuando recibimos el ser,
él queda como señor en su carro. Un señor bien vestido y con un magnífico carro, bien vestido con los cuerpos existenciales superiores del ser, con las vestiduras sagradas, un carruaje precioso, ya no es víctima de las circunstancias. Quien llega a tener esos cuerpos, debe aspirar un poco más. Debe CRISTIFICARLOS, y muchas obras se han escrito sobre cristificación. Los cuerpos cristificados son extraordinarios. Cualquier sujeto cristificado, de hecho, es un gran señor que puede decirse, Samael Aun Weor 12, que está bien vestido, ya deja de ser víctima de las circunstancias, deja de ser perseguido por la ley del destino, se convierte en señor, señor en el sentido más completo de la palabra. En otros tiempos, la humanidad vivía de acuerdo con cierto principio que le permitía conservar el cuerpo hasta el momento en que hubiera fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero es que en esa época la humanidad cumplía con el deber cósmico. ¿Cuál es el deber cósmico? Vivir siempre despierto. Un individuo que se lee un libro a 500 kilómetros por hora, de página a página y dice, ya, me lo sé, está arruinando el cerebro intelectual. No está cumpliendo con el deber cósmico. En nombre de la verdad, yo les digo a ustedes esto. Yo, cuando estudio una obra, reflexiono profundamente en el párrafo que estoy estudiando, medito en ese párrafo, y no paso al siguiente hasta haberme hecho consciente del párrafo que leí. Si no lo he comprendido, no le sigo, porque es absurdo seguir. Así pues, uno debe hacerse consciente de lo que lee. Eso es parte del deber cósmico. Seguimos con el centro emocional. Dejarse uno llevar de las emociones violentas es absurdo. En las plazas de toros se ven escenas escandalosas. Mujeres que en el desenfreno de sus pasiones se quitan la ropa interior y se la arrojan a los toreros, y los zapatos, pero quedan perfectamente locas. Hombres haciendo barbaridades, y por último, sacando al torero en hombros, como un gran señor, cuando no es más que un pobre tonto. En los partidos de fútbol se ven cosas horribles. Muchas veces los futbolistas terminan en una batalla campal. ¿Por qué? Si se examina el motivo, encontramos que es imbécil, absurdo. Hay quienes justifican el fútbol, quienes dicen que el fútbol se lo debemos a los antepasados, que los aztecas lo jugaban. Hay quienes dicen, sí, aquí tenían también las taquillas, donde vendían los boletos. Eso es falso. La bola de fútbol representa entre los aztecas al sol, y cuando ellos tenían su juego ese, representaba la lucha de la luz con las tinieblas, era un movimiento ritual, previamente estudiado. Ven ustedes ahí ese cuadro que tenemos en el ara, ¿verdad? En el suelo, las losas blancas y negras, representan la lucha entre la luz y las tinieblas. Así también, el juego de pelota entre los aztecas era una liturgia previamente estudiada. Cada movimiento correspondía a la liturgia, no habían movimientos a la loca, todos estaban previamente trazados. Con todos esos movimientos se simbolizaba o alegorizaba la lucha entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. Un juego similar estuvo establecido en las catedrales góticas de la Edad Media, en Europa. Tal juego se realizaba exactamente dentro de las catedrales y era parte de la liturgia dirigida por el cura, para simbolizar la lucha entre los poderes de la luz y de las tinieblas. AGACAC 13. Pero ese jueguito tonto de los futbolistas no tiene tradición ninguna, excepto la de un pobre tonto también en Inglaterra, que un día se le ocurrió llenar de aire una vejiga de E con acento agudo as de res, de hule, y luego que ya la infló, que el globo estuvo inflado, lo envolvió en un pedazo de cuero, lo cosió y se puso a darle patadas. A los pocos días sucedió que, por todas partes, en Londres, la prensa, pues,
Protestaba, porque a muchas señoras les tumbaban sus sombreros con las tales bolas de con acento agudo, esas, los vidrios de las casas se volvían pedazos. Intervino la policía, pero no se logró acabar con ese vicio, se propagó mundialmente, ahora que, es muy serio, dicen, y lo han vuelto, serio. Volver, serio, a la tontería de un vagabundo, de un tipo que no tenía trabajo en Londres. Eso es de lo más estúpido. Discípulo, ¿con qué elementos se van a formar los cuerpos existenciales superiores del ser? Maestro, con el mercurio. Solo serviría para la formación de los cuerpos existenciales superiores del ser, si el mercurio antes ha sido fecundado por el azufre. Se necesita que el mercurio sea fecundado por el azufre. Eso es todo. Samael Aun Weor, 14.